Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Nos encontramos en la residencia presidencial de Los Pinos, donde nos está recibiendo el presidente de la República, Felipe Calderón. Señor presidente, gracias por recibirnos aquí. Al contrario, Sergio, me da mucho gusto saludarte. Desde luego, saludo a todo tu auditorio, tanto en radio como en televisión, que es muy amplio. En algunas ocasiones se ha culpado a los medios de la situación que estamos viviendo. ¿Usted piensa que somos culpables? Aunque sea parcialmente. Mira, Sergio, aquí los culpables son los criminales. Tan malo es decir que los medios son culpables como decir que el gobierno es culpable. Aquí los culpables son los criminales y debemos entender que tenemos un enemigo común que debemos de combatir entre todos. Y cada quien, en función de su responsabilidad social, tiene una tarea que hacer, ¿no? Pero no considero que los medios sean culpables. Sí creo que debemos plantearnos seriamente cuál es la responsabilidad de cada quien. Yo no me atrevería a darle lecciones a los medios sobre qué sería bueno que hicieran, pero me parece que ninguna acción de la sociedad puede considerarse pues, simple y sencillamente irrelevante en este entorno tan difícil que estamos viviendo. Quiero ir a otros temas que creo que también son muy importantes para nuestro país. Ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que usted había violado la Constitución por una serie de pronunciamientos, de mensajes a la nación en materia de seguridad, en materia de empleo, en cuestiones en las que cualquier primer mandatario en cualquier lugar del mundo pues constantemente tiene que dirigirse a la población que gobierna. Me gustaría conocer su reacción ante esta decisión del tribunal. Pues la reacción fundamental es que respeto el criterio del tribunal y bueno, lo acataré. Yo incluso lo que necesito son directrices también en esta materia, porque en honor a la verdad, Sergio, como tú dices, pues es tarea del gobierno, no solo derecho, sino deber, informar a la población qué está pasando. Por ejemplo, cuando se dio en junio la semana más violenta que haya tenido el país y que mataron a varios policías federales, entre ellos unos que fueron emboscados en una carretera de Michoacán, urgía darle una explicación a la gente de lo que está pasando. Como pienso que sigue siendo una urgencia nacional, yo necesito explicar, cada secretario de Estado en el Gabinete de Seguridad tiene que explicar, cada gobernador, cada alcalde, todos tenemos que explicar qué está pasando a la gente. Y eso fue mi intención, eso fue lo que hice. Jamás aludí a ningún partido político, jamás aludí a las elecciones, independientemente de que no haya elecciones federales, hubo en varios estados, pero jamás pedí el voto, ni mucho menos hice referencias electorales. Me llama la atención que todavía se diga que hice varias cadenas nacionales, eso tampoco es cierto. Yo el día que anuncié el número de empleos creados, lo anuncié como los he anunciado todo el año, cada 15 días. Porque la cifra que yo recibo del Seguro Social es cada 15 días. Y bueno, lamento mucho que esa ha sido la interpretación de los jueces, pero pues evidentemente la respetaré. Sí me interesa conocer directrices sobre realmente qué puede decir un presidente, porque resulta que en función del interés de los partidos, o de algunos partidos, o de un partido, pues simplemente el presidente tiene que quedarse callado en un país que tiene problemas tan graves como delincuencia, como desempleo, como educación y muchos otros. Hemos permitido quizás como sociedad que la ley electoral limite en exceso los derechos a la libertad de expresión de los ciudadanos, de los políticos y hasta del propio presidente de la República. Y de los periodistas también. Y de los periodistas también. Yo creo que hay que revisar ese marco porque pues está la democracia no puede entenderse sin libertad, Sergio, francamente. Yo creo que, es más, yo incluso, vaya, no hablo del fallo del tribunal, lo respeto y he dicho, pero sí creo que una interpretación pues simple y elemental de la ley no dice eso, que yo no pueda hablar ni de empleo ni de seguridad, no lo dice en ninguna parte, vaya. Bueno, en fin, pero ya pasó. Sí creo que es importante que nos delimiten a todos la cancha, porque entonces a lo mejor esta entrevista puede interpretarse mal, ¿no? En materia de empleo, vemos una creación importante de empleos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero vemos que se mantienen las cifras altas en las encuestas del INEGI en materia de desempleo. ¿Por dónde hay que atacar? ¿Qué hay que hacer en estos momentos? ¿Vamos por el rumbo correcto, por la creación de empleos registrados en el Seguro Social? Yo creo que hay que facilitar la manera de emplear a la gente, que tenemos que reducir tanto los requisitos como las cargas del propio Seguro Social y las tributarias a la hora de emplear a alguien. Efectivamente, la cifra de empleo formal nuevo, neto, a la primera quincena de agosto son 575,000 nuevos empleos, es una buena cifra, pero la clave, Sergio, es que podamos mantener las tasas de crecimiento de la economía. El primer semestre fueron buenas tasas,
Como tú sabes, el segundo trimestre del año, el segundo trimestre del año registró un crecimiento de 7.6, que fue el más alto probablemente de América Latina, y eso nos permitió generar empleo. ¿Qué es lo que nos está fallando ahora? Tenemos una fuerte recuperación de las exportaciones del mercado externo, pero un ritmo mucho menor en el mercado interno. Y eso depende, una parte de gasto de gobierno, pero fundamentalmente del consumo interno. Y tenemos que generar mejores condiciones para estimular el consumo interno. Y me parece que la clave es que logremos recuperar la confianza del consumidor, que eso sigue tremendamente deprimido. Es decir, para mucha gente todavía vivimos en una de las peores crisis. Se genera en algunos sectores la idea de que no hay salida, de que no hay remedio. Entonces la gente que puede, por ejemplo, cambiar su refrigerador y lo necesita, no lo cambia. La gente que quiere y tiene dinero incluso para cambiar de coche o cambiar de casa, no lo hace por ese temor. El que puede comprar 2 máquinas más para su taller porque le está yendo bien, pero tiene miedo de lo que va a pasar, no las compra, y eso ha contenido fuertemente la demanda interna. Si no fuese así, la economía crecería mucho más, que es básicamente lo que necesitamos. Estamos a unos días de empezar los festejos del Bicentenario. Y hay quien dice que quizás nos hemos ido demasiado lejos en términos de gasto. Estamos haciendo estelas de luz que no van a estar listas más que un año después de que realmente festejemos el Bicentenario. Nos está costando dinero. Se va a cerrar el Paseo de la Reforma para poner piscinas y canchas de juego que podrían estar en las instalaciones deportivas que tenemos. No estamos cayendo quizás en los mismos pecados en que cayó Porfirio Díaz hace 100 años cuando festejó el centenario. Me refiero al exceso de gasto. Pues hay efectivamente pecados de obra, pero también hay pecados de omisión, ¿no? A ver. Me parece que lo que no debemos hacer es incurrir en la omisión. Para mí, la historia de México es de las cosas más grandes que tenemos, y por supuesto que tenemos que conmemorarla como se debe. 200 años de independencia, pues se dicen fáciles, pero no es así. Por otra parte, Sergio, una celebración de esta magnitud nacional durante varios años, porque el presupuesto del Bicentenario se integra de varios años, desde el 2008 prácticamente, pues de alrededor de 200 pico millones de dólares. Suena mucho, pero ni en proporción al propio presupuesto, ni en proporción a la importancia del evento, ni tampoco por también la inversión que se está haciendo. Estamos haciendo, por ejemplo, un esfuerzo enorme por recuperar patrimonio nacional. Por ejemplo, reconstruir sitios históricos, teatros públicos inaugurados en el centenario, el propio Palacio Nacional, por ejemplo, que se está haciendo una obra enorme de infraestructura, de pilotes y además columnas a gran profundidad para detener, por ejemplo, el deterioro enorme por hundimiento del palacio, en fin, la adquisición de pertenencias de los héroes patrios, por ejemplo, de relicarios, de sables, de correspondencia, que están en manos de particulares. Hay que recordar que, por alguna razón que no entiendo, lo precolombino no puede estar en manos de particulares, pero lo que es de la independencia, la historia, entre comillas, moderna, pues eso sí. Entonces hemos hecho un esfuerzo enorme por recuperar ese acervo que incrementan el patrimonio nacional, implica eso. Y creo que lo más polémico es efectivamente el monumento conmemorativo, que a mí me parecería indebido que no hubiese uno. Ahora, para hacerlo, lo que hicimos fue un concurso totalmente abierto, donde no decidió ni el gobierno federal, ni menos el presidente quién ganaba. Se trajo a los mejores arquitectos y especialistas del país. Lo hicimos en conjunto con el gobierno del Distrito Federal, uno de los ejemplos de colaboración que sí tenemos y que ha sido muy bueno. Y esos especialistas recibieron abiertamente todas las propuestas. Ganó un grupo de arquitectos de la Universidad Nacional, a quienes yo no tenía el gusto de conocer, y presentaron un proyecto que parecía muy esbelto y quizá de baja complejidad para hacerse. La verdad, Sergio, es que los estudios que fueron acompañados por quienes elaboraron el proyecto, como los que se requirieron en su momento a la UNAM y al Politécnico, no consideraron una serie de complejidades técnicas que desgraciadamente han surgido. Ha habido errores, por supuesto, y por ejemplo, para acelerar las cosas se decidió que fuera una propia empresa constructora del gobierno, que es Triple I, que es propiedad de Pemex, pero la verdad resultó ser simplemente un cascarón y trasladó la responsabilidad afuera. En fin, hay varias cosas que corregir, pero yo creo que debe celebrarse el Bicentenario. Hay cosas que además
de recreación, de esparcimiento y de cultura que no son necesariamente malas para la gente también necesita y queremos y es bueno que haya conmemoración, que haya alegría, que haya celebración. Celebramos la independencia cada año, yo no veo por qué no la celebremos con relevancia y llegar al extremo, por ejemplo, de Ciudad Juárez, donde no va a haber celebración del grito de independencia, me parece, pues, por lo menos triste, ¿no? En fin, por otra parte, yo di la orden también de que todos esos gastos se transparentaran totalmente. Quizá la propia transparencia genera que se reflejen verdaderamente las cifras, porque la verdad es que no siempre hay la misma transparencia en este tipo de gastos y sobre todo en todos los niveles de gobierno, ¿no? Pero, en fin, sé que es una situación muy polémica. Yo me inclino en que sí celebremos como se merece 200 años de independencia. Señor presidente, ¿cuál ha sido en estos casi 4 años su peor momento? ¿Cuándo dijo, esto es lo peor que me ha pasado en este tiempo? Bueno, para mí claramente es la muerte de Juan Camilo Mourinho, que fue un golpe demoledor para mí en lo personal, una persona que le tenía un enorme afecto, y para el gobierno, el secretario de Gobernación, y además la forma tan trágica en que fallece, ¿no? Falleció a 500 metros de donde estamos nosotros. Así es. Que caiga un avión en la Ciudad de México es verdaderamente insólito, y que dentro de ese avión vaya el secretario de Gobernación es todavía más. Te confieso que yo al principio no creí que fuera un accidente, estaba pues totalmente convencido que se trataba de un atentado incluso, y precisamente por eso me esmeré con entonces el secretario Telles de revisar todos los peritajes, de recoger todas las evidencias, de traer peritos norteamericanos, ingleses y alemanes para reconstruir prácticamente lo que quedó del avión, para ver todas las causas, y lamentablemente pasó esto, pero tanto las grabaciones de la cabina como las evidencias recogidas en el lugar permiten determinar claramente que fue un accidente y las causas que lo provocaron. ¿Y su mejor momento? Pues buena pregunta, Sergio. No me lo he preguntado. Bueno, he pasado momentos de enorme satisfacción. Desde la toma de posesión misma, después de tanta tensión, el tomar posesión fue un gran momento también. Y pues no creas, cuando tuve la información de que la toma de Luz y Fuerza, por ejemplo, el 10 y el 11 de octubre del año pasado, se hizo no solo sin muertes que lamentar, que era un escenario que indudablemente de un riesgo que preveíamos, sino sin una gota de sangre, sin disparar un solo tiro, sin dar un solo golpe ni recibir ninguno, me parece que fue un momento de enorme tranquilidad para mí. Señor presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, quiero agradecerle el habernos recibido aquí en Los Pinos. Al contrario, Sergio, muchísimas gracias y saludos a todo tu público y tus colaboradores. Muchísimas gracias.